Hola, ¿qué tal? Este episodio fue grabado y editado por nuestros alumnos de segundo y de tercero de Sala de Audio, y en esta ocasión vamos a hablar sobre Tesla y Edison con Orlando Beltrán. Aplausos. Pues hace un par de meses surgió un tema que ha generado mucha controversia y polémica, y nosotros queremos darle un poquito más de objetividad al tema con dos mentes muy buenas, diría yo. Dementes, tal vez. Tal vez un poco. El tema es sobre Edison y Tesla. Ambos, pues sí, muy pioneros en su campo, y siempre ha surgido controversia en temas de ellos dos, debido a que pues dicen que Edison es ratero, que Tesla era la mente maestra y esto, y sí, pues hay cosas ciertas ahí, pero realmente nosotros lo que queremos hacer aquí es objetivizar un poco más, dar puntos de vista más objetivos, no pararnos desde un punto apoyando más a uno que al otro, sino sacar cosas buenas de ambos. Y pues bueno, comenzamos. Bien, entonces muy bien. Pues yo también quiero presentar a Orlando, que es alguien a quien admiro muchísimo, Orlando Beltrán. Gracias. Desde hace, ya quién sabe cuánto tiempo te había invitado al podcast y por razones X no se pudo, pero esta es la ocasión idónea para platicar sobre Tesla, que tú eres alguien que conoce muchísimo de Tesla. Pero más que discutir y contrastar puntos de vista, creo que, conociéndote, podemos tal vez buscar puntos de acuerdo, ¿no? ¿Qué podríamos nosotros aprender de cada uno de ellos y trasladar a nuestra vida profesional? Y me encantaría que te presentaras, ¿no? Que nos dijeras un poquito quién es Orlando Beltrán. Soy un admirador del proyecto. Sala me parece un proyecto fundamental y pues yo empecé aquí dando una sola materia y ahora pues ya son casi 8 materias en uno u otro curso. Trabajo en el Poli, mi trabajo principal está en la ESIME. Yo me describiría fundamentalmente como ingeniero, aunque tengo la maestría en procesamiento de señales y otras especialidades, pero pues me gusta la ingeniería, me gusta también la historia de la ciencia y la tecnología. Uh-huh. Y en ese contexto es donde estamos aquí presentes para hablar no mal, sino hablar un poquito a fondo de cada uno de los personajes. Perfecto. También me gusta preguntarles cosas así un poco disruptivas. Sin balconarnos demasiado, dinos algo que poca gente sepa de ti. Ah, caray. Bueno, pues yo defiendo la independencia, defiendo pues un poquito el uso eficiente de los recursos, y en ese aspecto, mi trabajo ideal era la ESIME. Yo vivo a 2 minutos de donde trabajo. No usaba auto, no usaba transportes contaminantes. Y aquí, cuando vengo a dar una clase, siempre critico el auto. Es el invento más estúpido del hombre. Es más ineficiente. ¿No? Más ineficiente. Y me dicen, ¿y por qué usa auto? Bueno, pues lo uso porque me encanta venir acá. Me encanta el proyecto de Sala de Audio. Yo, si pudiera vivir aquí cerca, pues sería lo ideal. Sin embargo, pues no tengo esa facilidad. Estoy también casado allá con la ESIME. Me gusta mucho también mi trabajo allá. Y pues estoy en ese conflicto de sigo usando recursos fósiles o sigo viniendo al proyecto. Pues un coche híbrido, ¿no? Y a veces esa dicotomía nos tiene así. Ahorita los híbridos no son muy baratos, entonces... Sí, no son accesibles todavía. No son tan accesibles. Y la bici tampoco es accesible. La pila también seguramente va a ser muy cara, entonces pues ahorita todavía está por pensarse eso, ¿no? Si hubiese una ciclovía sería lo más ideal. Increíble, así es. Y otra cosa que no saben de mí, que siempre la oculto, pero ahorita que sale, yo... Digo, sin balconarte demasiado. No, es algo muy personal, pero yo practiqué judo por muchos años. Está padrísimo. Sí, hice buenos amigos en el judo, buenas cosas en el judo, y de pronto lo dejé, y ahora me dedico solo a esto. Quisiera volver al judo en algún momento, pero habrá oportunidad. Es muy interesante porque todos estos deportes o artes marciales ayudan a equilibrar la mente en muchos aspectos. Así es. Tal vez yo te conozco, tienes una mente muy fría, muy objetiva. Todos aquí conocemos a Salvador III,
que es tal vez el visionario que creó este proyecto, y tú eres el complemento ideal de Salvador, porque aportas esa mente fría, esa parte tal vez de pensar las cosas, ¿no? De pensarlas. Y Salvador se encarga de venderlas. ¿Y por qué lo menciono? Porque creo que justamente en la dicotomía de Tesla-Edison, considero que Edison era el mercadólogo vendedor, carismático, que sabía vender una idea aunque no fuera la mejor. Y Tesla era un poco más el genio solitario, reservado, pensador frío. Entonces no sé qué opinas tú al respecto y de ahí podemos seguirnos con otros. Mira, yo pienso que Edison describe perfectamente al ciudadano americano. Sueño americano. Creo que identifica el sueño americano, creo que es un modelo a seguir para muchos norteamericanos porque pues representa los valores norteamericanos y por eso lo endiosaron tanto. También él se dedicó a hacer su propia biografía, él aceptaba a sus biógrafos o los autorizaba o no. Los autorizaba o no, y en ese sentido, bueno, pues se vale. Dicen que no solo hay que poner el huevo, sino cacarearlo. Esa parte a mí me parece fundamental. Pero por otro lado, en su personalidad también no dejaba que otros lo ensombrecieran, y entonces en ese sentido, creo yo que muchas de las biografías que conocemos de Tesla, pues están contaminadas con la edición de Edison. En algún momento él propagó algunos rumores, creo que algunos periodistas inclusive se encargaron de modificar algunas versiones de lo que Tesla decía, y pues algunas versiones de que estaba loco, pues vienen de esa campaña negra, ¿no? Sí, lo triste es que en medios eso es lo que la gente se cree, ¿no? Así es. O te vas con la versión única y exclusiva que dan los periodistas. Y ya, yo tenía un libro que era de Time Life, en su momento la enciclopedia más importante, o el editor más importante en Estados Unidos, que decía El genio de Menlo Park. Uh-huh. Era el título de ese libro, y ponía a Edison como pues casi un dios, ¿no? Sí. Y pues me gustaba ese libro, yo creí todo eso que decía, pero después pues en la ingeniería tuve oportunidad de contrastar algunas cosas y me encontré que mucho era una campaña de bluff, exactamente, y pues empecé a averiguar más de Tesla, y cada vez que averiguo más me apasiona más, y no sé dónde haya un límite, pero sí es así. A veces me gusta hacer paralelismos entre hablando de la compañía Tesla, de Elon Musk, que dicen que es un tirano dentro de la empresa. También Steve Jobs, que decían que era un tirano dentro de la empresa. Y además, bueno, Steve Jobs, por mucho que lo odiaran dentro de la empresa, lo veneraban dentro y fuera de la empresa como alguien que cambió las cosas, cuando tal vez fue un poquito eso como Edison, que se le atribuyen cosas que tal vez se robó inventos o se atribuyó inventos. Pero creo que es indiscutible que si comparáramos Edison y Tesla, Edison era más carismático que Tesla y no necesariamente más genio. Pero también irónicamente eso yo no sabía, lo leí en este libro que es de Michael Gelb, que es una especie de biografía, pero creo que un poquito más objetiva. Tesla ganó la medalla Edison. Sí. Y no la rechazó, ¿no? No la rechazó. Eso también habla un poco. Tesla trabajó para Edison un tiempo y luego muy poquito, un año, ¿no? Sí. Entonces digo, no sé hacia dónde quieres llevar la plática. Sí. No, definitivamente Edison es un genio, yo no lo demerito en nada, pero en parte de su carácter megalómano, pues trataba de que todo el mundo lo admirara a él, por la buena o por la mala. Entonces esa parte es la que a mí me parece injusto, y trato en mis pláticas, en los cursos, de hacer un poco de justicia, porque sí, Tesla tenía una genialidad, se sabe que su mente era prodigiosa, podía proyectar un circuito, un mecanismo bastante complejo sin necesidad de bajarlo al papel. Él lo modificaba en su mente, y cuando ya sabía él que todo estaba operando, lo podía dibujar o lo podía construir. Incluso armó todo un sistema matemático de números bien abstractos, de frecuencias, de sintonía con frecuencias y otras cosas. Esa es la parte, era como que un integrador. Yo creo que él tenía la facultad de integrar los fenómenos físicos con los fenómenos eléctricos, que para mi gusto, en el caso de Edison, pues los desconocía, no sabía bien a bien qué era la electricidad. Él
intuía cómo funcionaba, era muy empírico, decía que él era 99% de transpiración y 1% de inspiración. Y pues eso a mí me suena como que hay que gastar mucho para poder tener una eficiencia pequeña, aunque sea lo que sea, al fin justifican los medios. Claro. Y a mí esa parte, en el caso de la ingeniería, pues creo que se busca la eficiencia. Sí, parte de las críticas de Tesla hacia Edison era eso, que un enfoque demasiado pragmático. Cosas interesantes. A Tesla no le gustaba ensuciarse las manos, tenía fobia a los gérmenes y otras cosas. Pero... Y Edison, toda su filosofía literal y figurativamente era ensuciarse las manos, ¿no? Así es. Aunque te voy a decir, esto también es cosa de biógrafo, o tal vez al tiempo en que ya se conoció más universalmente Tesla, pues tal vez surgieron esas versiones, pero se cuenta que su mamá era muy ingeniosa en los mecanismos y él también agarró esa facultad y pues gracias a eso tuvo oportunidad de estudiar la ingeniería eléctrica. Uh-huh. Creo yo que pues él tenía, por todos lados desbordaba genialidad. Simplemente el mecanismo de cambio de los generadores eléctricos de corriente alterna a corriente directa, pues consistía simplemente en el cambio de un anillo segmentado contra un par de anillos continuos. O incluso anillos en diagonales, ¿no? Así es, y entonces esa genialidad no la supo ver Edison, probablemente en su necedad él decía, pues yo vendo corriente directa y no... Y se frega, ¿no? Y electrocutamos elefantes con corriente alterna. Con corriente alterna para demostrarles que es mala la corriente alterna. Peligrosa, ¿no? Les digo a mis alumnos también, en algún momento podrían haberse puesto de acuerdo, quizá Edison vender la corriente directa como última milla, Tesla trasladarla de un lugar a otro del país y probablemente Fleming hacer la conversión de corriente alterna a corriente directa. Uh-huh. Habría sido un negociazo y habría dado pues beneficios a todos. ¿Cómo fue el asunto? Yo tengo entendido que, no sé si fue Westinghouse o General Electric que compró algunas de las patentes. Tengo entendido que Tesla tuvo más de 700 patentes y que muchas patentes se le atribuyeron a Edison, aunque tal vez no fueron suyas, pero precisamente por querer encajar muchos inventores se asociaban con Edison por su carisma y otras cosas, y Edison tenía la costumbre, dicen, de documentar todo. Así es. Entonces, si tienes la costumbre de documentar todo, tal vez eventualmente es muy fácil patentar algo, aunque tú no lo hayas hecho porque tienes un documento. Sí, yo creo que ya tenía la mecánica, ya tenía un estilo de trabajo y realmente en esa época se valía. O sea, nosotros hoy lo vemos con una perspectiva muy, muy crítica de que él se adueñó de los eventos, pero pues también lo hacen los músicos. Por ejemplo, cuentan que Agustín Lara tampoco escribía todas sus melodías, sino que llegaban algunos y se las vendían. O que Elvis Presley le robó toda la onda a la música de los negros y del jazz y entonces, esas cosas, ¿no? Son discusiones que a lo mejor no están justificadas, pero que en ese momento pues eran válidas porque así funcionaba la tecnología y el mecanismo de patentes. Pero en el caso de la corriente alterna, creo yo que las patentes de Tesla son súper oportunas, son fundamentales para la sociedad. De hecho, la energía eléctrica que llega a nuestros hogares no ha variado sustancialmente desde aquel entonces. Y cuando Edison dice, bueno, pues yo cómo voy a vender corriente alterna si no hay motores de corriente alterna. Y entonces Tesla pues construye el motor de corriente alterna. Luego, cuando viene la feria de Chicago, que hace un berrinche, Edison dice, bueno, me ganaron la feria, pero no pueden usar mis focos. Pues Tesla tenía ya la patente de 2 tipos de focos para como se la pusiera a Edison, ¿no? Y como sea Edison realmente la patente del foco, podríamos discutir si fue de él o no, pero hubo muchísimos inventos 30 y tantos, ¿no? Antes, que pues tal vez porque no se registraron o no se hicieron públicos o no había suficiente, digamos, ruido en redes sociales de aquel entonces, que era el periódico, pues no se dieron a conocer. Así es, era el momento. Yo pienso que Edison aprovechó sus momentos, tuvo las oportunidades, las aprovechó. Y pues fue un científico muy prestigioso por esas razones y otras. Yo no niego que tuviera mucha capacidad, pero en algunas cosas se nota que él no tenía pues idea de cómo era el invento. Uh-huh.
y aún así lo patentaba y lo tenía ya puesto. Y por el otro lado, tuvo inventos en sus manos que pudo haber capitalizado tremendamente. Uno es el efecto Edison, donde se da cuenta que hay un flujo de corriente en su lámpara. Él lo que quería era que no se fundiera el filamento y bueno, pues sí mide la corriente en un sentido y en otro, nota ese proceso, lo patenta, dice este es el efecto Edison, pero nunca lo aprovechó, no lo capitalizó y llega Ambrose Fleming, ve la potencialidad y construye la válvula diodo y a partir de ahí yo considero que es el nacimiento de la electrónica moderna. Uh-huh. Considero que... De ahí surgió transmisión de televisión, radio, tantas de ahí, otras cosas, ¿no? Tubos de rayos catódicos, vidicones, todo se desprende de ese invento que Edison pudo haber capitalizado mejor que otros científicos, pero pues les digo a mis muchachos, la tenía en sus manos, la acarició y la dejó ir. Exacto. Se sabe que Edison tuvo un problema de sordera fuerte. Dicen que fue porque lo golpeaban de niño. Hay otra teoría que dice que él viajaba en trenes. Tengo entendido que iba en el cabús y porque era buen telegrafista, era uno de los mejores telegrafistas de su época. Se comunicaba con la gente para saber qué periódicos comprar y qué periódicos vender en el siguiente pueblito. Sí, y era un empresario nato, o sea, compraba periódicos baratos, los vendía caros, generaba el chisme en el siguiente pueblito. Él llegaba mágicamente con los periódicos, los vendía. Casualmente. Sí. Generaba escasez a través de, pues no tengo muchos periódicos, etcétera. ¿Tú qué has averiguado sobre ese problema de la sordera? Porque también supongo que muchos de los inventos que persiguió Edison tenían que ver con este problema de que no escuchaba bien, ¿no? Y tal vez la inquietud de crear un micrófono o un sistema que reprodujera la voz y ese tipo de cosas. Bien, de acuerdo a algunos biógrafos, tuvo problemas inclusive de enfermedades como sarampión o cosas que eran muy comunes en esa época. Y que no le permitieron ir a la escuela y otras cosas. Bueno, otra cosa que mencionan los biógrafos, algunos dicen que un maestro ya le dijo de plano a su mamá, este niño es estéril, no lo traiga para acá. Y no me haga perder el tiempo. Montó en cólera y dijo, pues ¿cómo? Y yo le enseño. Uh-huh. Y pues esa es parte de la historia que también Edison ayudó a construirse. Yo creo que en algún momento él podría darle pena esto de la enfermedad del oído y se inventó esto de que agarró al niño y luego alguien lo jaló de la oreja o cosas así. Crear mitos, ¿no? Que finalmente es storytelling, es contar una historia, hacerla más rimbombante, más exagerada. Como hacer los cómics, ¿no? Como el inicio de los cómics y un héroe y una cosa de prototipo americano que estaba muy, muy de moda en ese momento. Probablemente pues es parte de lo que echó a andar Edison y después ya pues anda por sí solo, ¿no? Es como en redes sociales hoy en día. Digo, es que plantéenselo así, en aquel entonces la tecnología de punta era el telégrafo, no había obviamente manera de mandar voz, entonces era un gran reto poder grabar una voz, mandarla, transmitir mensajes, noticias de una ciudad a otra, ¿no? Surgió el multiplexor y otras cosas que Edison de alguna forma vendió porque sabía que podemos aprovechar una línea de comunicación y en vez de mandar una señal mandamos dos o tres o cuatro. 2 o 3, así es. Y eso fue un gran invento que tal vez sí se le puede atribuir en cierta forma a él. Y otras cosas, ¿no? Creo que sí era el visionario que se daba cuenta de problemáticas y trataba de resolverlas. ¿Cómo la resolviera otro tema, ¿no? Así es, esa parte sí es muy rica y creo yo que pues era la efervescencia de la época. También no hay que olvidar que, por ejemplo, Graham Bell, que también se le atribuye haber robado la patente del teléfono, pues tenía una madre sordomuda y entonces también él se preocupaba siempre por la voz, por estos trucos de ventriloquía, por ejemplo. Y entonces los defectos físicos en algún momento sí proporcionaban acicate para buscar desarrollos tecnológicos. También Antonio Meucci, que es el verdadero inventor del teléfono ya reconocido, pues también desarrolla el teléfono porque su esposa estaba discapacitada. Sí, tantos otros inventos, Marconi, o sea, a donde vayas, hasta la conquista del Everest, dices, bueno, ¿cómo puede ser que un monito que subió al Everest conquistó el Everest y que antes nunca hubo nadie, ¿no? más? Es la necesidad. Era justamente la época del imperialismo, en donde los ingleses querían demostrar a través de conquistas que se podía lograr. Edison fue a Inglaterra a ver cómo se hacían galvanómetros, se robó prototipos o la tecnología de prototipos para hacer mejores galvanómetros. Y no sé hasta qué punto tuvo que ver todo este rollo del sueño americano, pues no sé, decir es que Tesla es extranjero, ¿no? Es serbio, es croata o lo que sea, pero no es de aquí.
¿Y qué tanto influyó eso en desacreditar o en jugar un poquito sucio en sí, pues yo creo que hay xenofobia y hay mucho miedo a adoptar algún patrón, aunque se dice que la sociedad americana es muy abierta a pesar de esos se dice. Así es, pero me van la a realidad, vetar en este programa. Yo es lo que defiendo. Hay que analizar pues varias fuentes, hay que ver todo el contexto y finalmente dar una opinión que no necesariamente tiene que ser universal. Claro. Yo particularmente creo, en el caso del análisis de genios, por ejemplo, en un momento en la materia analizamos a Leonardo y Miguel Ángel, y pues definitivamente ninguno es mejor que el otro. Y a lo mejor pique entre ellos, ¿no? nos habríamos perdido una cosa valiosísima si uno de los dos no existiera en la vida. De hecho, qué bueno que lo mencionas porque quiero hablar un día con Rodrigo Favela, justamente el tema de Da Vinci y todo este rollo de que los biógrafos de Da Vinci lo veneran y tal vez pues, se fue un personaje casi igual que nosotros, que tuvo, por supuesto, genialidad. Pero ¿por qué no podríamos ser nosotros igual que ellos, ¿no? Yo añadiría la pasión y ahí es donde yo creo que sí podemos, en nuestros ámbitos, sí podemos llegar a esos niveles de apasionamiento. Yo veo en tu trabajo que tienes pasión, en los chicos que hacen otras cosas, tocan o pintan o hacen otra labor, y mientras tengas pasión yo creo que te acercas a estas personas, a estos genios. Podríamos decir que ambos, Tesla y Edison, eran apasionados de lo que hacían. Creo que estamos de acuerdo en eso. Esa es la esencia de cada uno de ellos. Y pues les tocó convivir en ese momento, pero a lo mejor pues hubiera sido uno trasladado a otra época y no les habría tocado vivir. Podría ser, digo, Tesla, no estoy tan seguro de cuándo nació, pero Tesla era mucho más joven que Edison. Unos 10 años más joven que Edison. Más o menos. Y no sé si tal vez Tesla proyectaba esa pasión hacia adentro y Edison proyectaba esa pasión hacia afuera con toda la rimbombancia. Sé que a Edison le encantaba Shakespeare, le encantaba exagerar las cosas. Hay una anécdota por ahí que viene en este libro que él estaba queriendo vender baterías de corriente directa. Entonces convocó a la prensa a, no sé, punto las 7 de la noche y no salía Edison de su laboratorio, no salía. Y de repente se oyen gritos, mentadas de madre, un cristalazo y sale volando una batería al piso. Y él baja ignorando a todos los reporteros y dice, a ver, son unos idiotas, esto no sirve, les voy a demostrar que esto no sirve para un coche eléctrico. Pone la pila en el coche eléctrico y se fue, ¿no? Le gustaba mucho hacer este tipo de despliegues, de shows en las expos, cosa que a Tesla probablemente no. Entonces no sé si tenga que ver que uno proyectaba hacia afuera, hacia adentro. Probablemente, pero fíjate que en la exposición de Chicago también fue al revés, ¿no? Fue al revés. Tesla demuestra que puede estar dentro de la corriente más alta y no le pasa nada y trae un traje que lo ilumina y cosas así. A veces es el deseo de los que leen y los que hacen biografías de poder vender esto con más... Como se había documentado antes por otros biógrafos, ya no hay otra referencia, ¿no? Así es. Incluso, no sé qué tan cierto puede ser eso. Hay un mito, una leyenda de que Edison era mexicano y que las primeras pruebas de luz eléctrica se hicieron de este lado de la frontera. ¿Qué tanto hay de eso? O sea, ¿de qué tanto se dio? Sí, el apellido Alba se supone que se ubica en Jalisco y algunos dicen que tenía ascendencia mexicana, pero he encontrado también otras versiones de que se dice que es mexicano y jalisciense a propósito, porque nunca pierde y cuando pierde arrebatan. Esa es muy buena. La situación, pero bueno, independientemente de todo esto, me tocó vivir en España y pues los españoles son así también. Cuando hablan de historia y todo, centralizan a España como el punto único del universo y a partir de ahí ya todo lo demás es para servir a España, apoyar su historia. Yo no creo y si hubiese sido mexicano, pues a lo mejor pues después renegó de sus raíces, o lo mismo que Tesla, que fue serbio o croata, según se vea, pues finalmente se hizo americano, juró la Constitución de América. Y finalmente también era la bandera de la innovación, ¿no? O sea, si querías hacer algo diferente, innovador, Estados Unidos fue
ese país en el que se pudo hacer donde eso. Se pudo hacer y muchos inventores tomaron esa decisión, ¿no? Era el escaparate y pues ni hablar, era como que el sueño de todos. No lo juzgo, te digo, les tocó vivir esa parte de la historia y finalmente pues lo que nos queda a nosotros es estudiarlo, verlo y seguir el ejemplo de lo que nos llame la atención. A lo mejor en algún momento nos decantamos por ser comerciantes y vender muy bien y todo. Sí, o combinar las dos o hacer equipo con alguien que pueda hacer esa parte. O sea, al principio mencioné a Salvador y mencioné que tú y Salvador, tal vez yo estoy un poquito en medio de los dos, hacen muy buen equipo. Hacemos muy buen equipo aquí en Sala de Audio. ¿Por qué? Porque somos personas que piensan diferente, que tenemos criterios completamente diferentes y somos amigos. Entonces, si Salvador se enoja por algo, no lo toma personal si tú le dices algo. Así es. Sí, tú no te lo tomas siempre personal si Salvador te dice algo y tienen formas completamente diferentes de mostrar esa pasión por lo que hacen. Tal vez tú no haces tanto ruido como Salvador, pero Salvador es totalmente auténtico con esa pasión que se le nota y tú igual, nada más que lo manifiestan de otra forma, ¿no? Tal vez yo igual, Felipe Capilla, todos los que participamos aquí tenemos eso en común. Y no tenemos que ser iguales, podemos trabajar juntos, nada más que Edison y Tesla nunca trabajaron juntos por el mismo objetivo, como dices. Bueno, y ahí está la esencia de las cosas. En el estilo americano de hacer las cosas se busca mucho la competencia. Y a veces nos dejamos llevar por ese rollo y a veces la competencia se vuelve descarnada. Claro. Y yo creo que se consiguen más cosas con la colaboración. Creo yo que hay que hacer más énfasis en la colaboración, ser auténticos en nuestra labor, tener bien desarrollado nuestro sentido de la producción en el ámbito que tú quieras y pues en cualquier momento vas a encajar como un engrane perfecto en una maquinaria si tú eres auténtico y puedes hacer las cosas y vas a ser mejor si puedes colaborar. Uh-huh. A propósito de que te decía de mi pasión por el judo en mi primera época de la vida, había dos máximas en el judo. Una dice Seiroku Senjo y la otra es Jita Kyoi. Una es mínimo de esfuerzo, máximo de eficiencia, y la otra es trabajo mutuo para bienestar común. Esas dos máximas son importantísimas. Te repito que hay que seguirlas en la vida, no siempre se puede, pero pues la segunda habla de la colaboración. Claro, y la primera de usar la fuerza del otro a tu favor. A tu favor, o hacer mínimos esfuerzos, usar mínima de energía para lograr grandes cosas. Cosas y resultados. Y pues en el entorno de la colaboración yo creo que es donde hay el progreso para todos, sobre todo en nuestra sociedad que no es igual a la sociedad americana, que no tenemos por qué copiar modelos y que podríamos hacer cosas como este proyecto. Este proyecto a mí me parece en ese sentido un ejemplo de que se puede hacer en un país en vías de desarrollo un proyecto grande. Siguiendo reglas y a la vez cuestionando reglas, ¿no? O sea, trabajamos con todo tipo de restricciones y eso también es favorable, ¿no? Digo, irónicamente, sí quiero mencionar esto. Hay un muy buen artículo de México Desconocido en donde hablan de este mito de que si Edison era mexicano, ¿no? Les recomiendo echarle un vistazo. También de biografías, digamos, ¿qué biografías recomendarías tú aparte de las que ya mencionaste? Bueno, yo creo que en estos tiempos modernos hay muchas biografías escritas, pero yo ya me decanto por los documentales. Hay documentales muy bien logrados de PBS, de Public Broadcasting Service, o NOVA, que hablan de estos dos, y hay otros de la BBC. Uh-huh. La BBC es una fuente de información muy, muy confiable y sobre todo es muy agradable. Y para los jóvenes que no les gusta tanto leer, YouTube. Pues, YouTube. O biografías, bueno, la de Time Life me gustó mucho en su momento, pero pues hay otras fuentes más confiables. Ahí, no recuerdo el nombre ahorita, hay un investigador, científico, hacker, que trató de desempolvar lo poco que se tiene todavía de las patentes de Tesla, porque supuestamente se las quitaron, las robaron, lo que sea, y trató de recrear muchas de sus máquinas, ¿no? Desde cómo conectar un foco y voy a extraer corriente del foco para generar otra vez corriente, generadores que tengan las bobinas en diagonal en vez de vertical. Recta, sí. También digo, si lo encuentro lo pongo con mucho gusto aquí en las notas del podcast, pero ¿tú te acuerdas? ¿Has visto estos videos o no? Sí, cómo no. Particularmente hay una válvula
Hay una válvula para subir agua, es una bomba de agua, pero genial, la estructura que propuso Tesla era genial y ahora con los materiales y las formas que se construyen, pues, la han llevado a cabo. Esta es una de ellas, la válvula de Tesla, y la otra la turbina de Tesla. La turbina de Tesla es un mecanismo que puede girar hasta 90,000 revoluciones por minuto, sin fricción, sin calentamiento, sin vibraciones y de una manera súper estable. Casi Teóricamente no se puede hacer eso, ¿no? La propuesta de Tesla era genial, pero no se había podido controlar tanto los materiales. He visto unos rusos que sí construyen estas bobinas, la miden sí casi 90,000 revoluciones. Y pues no hay que olvidar, nosotros en nuestros vehículos a las 7,000 revoluciones ya el vehículo empieza a cabecear. Y esa era la limitación técnica en ese momento para producir generadores de mejor prestación, generadores eléctricos. O sea que en su mente Tesla ya tenía visualizado cómo aumentar las capacidades de la corriente alterna. Sabemos que la primera experiencia que tuvo él fue elevar la tensión, elevar el voltaje, y logró mandarlo a grandes distancias y logró hacer cosas maravillosas. Pero la segunda era subir la frecuencia, que fue donde experimentó, donde pues intuyó que había radiofrecuencia. Ahí se dice que Marconi se aprovechó de algunas de esas patentes, aunque yo también he visto que Marconi tenía cierto grado de ignorancia, porque primero hizo telegrafía de chispa, que es nuevamente matar moscas a cañonazos, es mandar todas las frecuencias así como como un batido. Pues obviamente no había ninguna transmisión en ese momento, pudo aprovechar la radiotelegrafía, pero hoy ya está prohibida esa radiotelegrafía, puesto que es ruidosísima y mala. Oye, ¿qué hay de la torre de Tesla que supuestamente se está construyendo? ¿Sí existe, es mito, es realidad? Yo creo que es mito, yo creo que hay algunas cosas que se mezclan. Sé de un proyecto en Alaska que se llama el HARP, que es una antena grande con el motivo de inspeccionar situaciones de clima y cosas por el estilo. Se le echa la culpa que esa antena produjo el terremoto de Haití, por ejemplo, pero pues así con una prueba fehaciente no la hay. Y hoy en las redes sociales también se sueltan muchas cosas, claro, y a veces crecen como bola de nieve. Y no nos ponemos a investigar, ni siquiera nos metamos en rollos de política. Así es. Pero es justamente esa ignorancia que tenemos que nos permite buscar más allá. Y a veces es una ignorancia guiada, ¿no? Es una ignorancia perversa que la suelta alguien en un momento por alguna razón. Que es un influencer, entonces ya todo el mundo le cree. Así es. Pues no sé, a ver, público, ¿tienen preguntas? Pues aprovechen, aquí hay un micrófono abierto. Nos queda poquito tiempo. ¿Cuánto tiempo nos dan? ¿5 minutos? ¿Un poquito más? Preguntas. Pues bueno, hace rato hablaban sobre la pasión, que sí, estoy muy de acuerdo a que la pasión es como la gota de todo esto. A día de hoy, la tecnología ha avanzado demasiado a comparación de aquella época. ¿Será posible que muchos de esos inventos frustrados, digámoslo así, se puedan recrear en esta época? ¿Ustedes qué opinan? Sí, por supuesto. Hoy en día se tienen conceptos de mejor uso de la energía, mejor uso de los materiales, y por supuesto que se deben reproducir. Hay quienes los están haciendo. Hay quienes quieren reproducir, los otros que quieren controlar, ¿no? Es como los malignos, ¿no? O sea, por ahí hubo también una anécdota de, no sé si era Westinghouse, de que, si no le ponemos un medidor a la luz, ¿cómo la cobramos, no? Entonces no era tanto el rollo buena onda de vamos a llevar electricidad a todas las casas, sino que vamos a poner un sistema para poder cobrar ese servicio. Así y entra otra vez todo el rollo de política, economía, capitalismo y otras cosas. El cómo explotar comercialmente un medio. Y ahí en ese aspecto sí, dentro de la crítica que yo hago hacia Edison, pues es eso, padre indirecto de la obsolescencia programada. Y por otro lado, todo el rollo de que yo no sé si realmente el gobierno le robó las patentes a Tesla o no, pero es muy evidente que eso desapareció misteriosamente. Sí, sus apuntes y todo. Y pues él no tenía tampoco esa red social tan bien establecida como para tener un respaldo de todo eso. Estaba en su mente, entonces necesitabas que surgieran otras mentes brillantes para entender lo que él había propuesto. Sí, o completar algunas de las cosas que dejó un poquito en ciernes. Hubo un proyecto que hizo de
de resonancia, donde se supone que puso un edificio en resonancia y no se ha avanzado más en eso, pero seguramente pues habrá formas de echarlo. ¿Qué tan cierto es esto que se menciona que iluminó el bosque con focos casi de manera inalámbrica, utilizando la tierra, o sea, el concepto de tierra y alambres? Sí, pues él tenía muy, muy bien cimentado el proceso de ida y regreso de la energía. Cómo los electrones pueden viajar y cómo pueden regresar. Esa es la situación. Él planteaba que la Tierra en conjunto toda podría ser el mecanismo de regreso y las ondas mandadas al aire, pues la forma de ida. Entonces sí, definitivamente, aunque no haya fotografías o no haya evidencias, pienso yo que pudo haber logrado algo como esto. En cierta forma, digo, tal vez no es una respuesta directa a esa pregunta, es todo lo que vivimos inalámbrico hoy en día es una consecuencia, de eso. O sea, la gran forma de pensar de Tesla era él visualizar el futuro como inalámbrico. Pues él sí construyó un mecanismo de control para un barquito en los lagos. Sí mostró eso. Entonces, en ese sentido es algo que nosotros hoy en día lo damos por hecho, pero hubo una época que no era así. Ese es el símbolo de los tiempos. A veces los chicos ven tan natural la cosa que pues ya no se sorprende, ¿no? Simplemente la cantidad de bytes que circula por nuestros teléfonos es inconmensurable. Entonces ya no hay mucha sorpresa, pero sí, definitivamente creo que sí se puede echar a andar mucho de lo que estaba proyectado. ¿Más preguntas? Bueno, una pregunta que sí me gustaría es, ¿qué nos recomiendas tomar tal vez de las actitudes tanto de Edison como de Tesla para nosotros, sobre todo la comunidad de audio, de cine, de refuerzo? Estudiantes? Bueno, yo pienso que lo más importante es ser auténtico y natural. Creo yo que a veces podemos copiar ciertas tendencias, ciertas modas, pero finalmente creo yo que hay que buscar la esencia en uno mismo y ver cuáles son tus características más importantes. Si te gusta más la matemática, pues darle a la matemática. Si te gusta más la electrónica, pues darle a la electrónica. Pero por otro lado, algunos recomiendan la contra, lo que seas menos capaz, en eso métete a trabajar para que puedas ir equilibrando tu vida. Yo creo que hoy hay tantas ramas y tanta ciencia que sería mucho perder el tiempo esa parte. A lo mejor escoge algo pequeñito. Yo por lo menos tengo como reto aprender a tocar un instrumento en algún momento de mi vida porque esa parte no la he explotado. Pero ¿qué tal hablar de la colaboración, ¿no? O sea, en vez de todo el sistema educativo en el mundo está basado en buscar tus debilidades, hacerte creer que tienes esas debilidades y luego compensarlas para que seas promedio, en vez de reforzar nuestras fortalezas. Y yo creo que, tal vez en plan de ir cerrando la conversación, creo que tanto Tesla como Edison encontraron una gran fortaleza, cada uno de maneras diferentes. Así es. Tal vez no lograron explotarla de tal forma lucrativa, Edison tal vez sí un poco más que Tesla, pero es indudable que los dos fueron genios en áreas diferentes, que los dos trabajaron acorde a sus principios, como hayan sido, sí. Y que tenían una gran pasión por lo que hacían. Y que ninguno sobraba, ¿no? Yo creo que cualquiera de los dos que no hubiera estado habría dejado un hueco grande en la historia y en la humanidad. Y yo también un poco contestando tu pregunta, diría, ¿qué tal si los dos hubieran colaborado más? Así es. Y en ese sentido, hoy en día que tienes todas estas herramientas de colaboración, en vez de buscar el protagonismo, el estrellato, el decir yo soy el que inventé tal cosa, colaborar con otros. Y si tienes una debilidad, en vez de pasarte toda la vida tratando de ser promedio, ¿por qué no mejor te juntas, colaboras con otros que tienen otras partes? Y creo que eso es lo que tenemos aquí en Sala de Audio, una gran colaboración de mentes diferentes, formas de pensar diferentes y el respeto que tenemos entre nosotros de no pelearnos y no generar toda una guerra de opiniones, sino lograr puntos de acuerdo. Lograr acordar, y yo es lo que les establezco también, manténganse como generación juntos, conózcanse bien y apóyense. Cuando ya están egresados, pues es parte de lo que te va a llevar a mejores lugares. Otra pregunta por acá. Sí. Digo, para que le vayas pensando, Orlando, siempre al final hago una pregunta, que cerremos la plática dándonos, no sé, una idea, una pregunta, una reflexión. Si tú te pudieras regresar en el tiempo, máquina del tiempo, ¿no? ¿Qué consejo te darías? Por ahí a ver qué se te puede salir. Bueno, más que nada una pregunta es como para la gente que, pues digamos, no está estudiando audio o está escuchando este podcast y no sabe mucho de audio.
¿qué razón sería como por la cual utilizamos corriente alterna en el audio? Yo sé que muchos aquí ya lo saben, pero hay gente que tal vez escuche este podcast que no lo sabe. ¿Ok? Sí, pues definitivamente la corriente alterna es flujo de energía vibratoria y todos los fenómenos sonoros son energía vibratoria. Entonces, todo lo tenemos que trasladar a ese tipo de vaivén, ese tipo de alternancia. En la alternancia, pues está el mensaje. Nosotros, una corriente directa, pues no nos da nada de información. Solo nos permitiría alimentar. Y si lo llevamos al digital, es pulsos que prenden y apagan, pero finalmente es un cambio de un estado que no es. Pero tienen constante. un ritmo, Claro, tienen una diferencia. codificación, una esencia. Ahí, ¿no? Pues ahora sí, Laura, la verdad, platícanos o dinos tal vez una reflexión, alguna cosa que a ti te haya servido. Si existiera una máquina del tiempo y te fueras al pasado, ¿te darías tú una recomendación? O tal vez, ¿qué tal si Edison pudiera estar aquí con nosotros o Tesla pudiera estar aquí con nosotros? ¿Qué crees que nos recomendarían ellos? Bueno, yo me vería como yendo al pasado a mi infancia y vería qué son las cosas que hubiera yo buscado. Yo habría buscado un poquito más información variada. Yo me fui solo por un tipo de información y me dejé llevar por un tipo de estructura. Por ejemplo, en la ingeniería se dice que somos muy cuadrados y entonces me volví muy cuadrado, muy matemático, muy científico. Y veo que también la otra parte que nos hace falta muchas veces es la parte humanista, la parte filosófica, la parte de poemas. Hace poquito un alumno muy brillante, les pedí yo un ensayo y me hizo un ensayo pero fabuloso, cosa que desgraciadamente en mi escuela no nos acostumbran a hacer eso. Y si nosotros pudiéramos hacer una carrera que fuera tecnológica, pero ayudada con esas partes humanísticas de una manera congruente y una manera de equipo, no en competencia, pues sería esto lo más rico, ¿no? Yo me hubiera gustado ser un poquito más humanista, tal vez tocar un instrumento, tal vez no tan técnico, y probablemente eso habría completado mucho mi formación. Nunca es tarde, pero sí, si pudiera regresar en el tiempo, eso haría. Ok. Y yo también quiero hacerles un cumplido a todos ustedes, alumnos que están aquí. Una de las razones por las que yo doy clases es porque siempre estoy con gente joven, gente que hace preguntas que a mí no se me hubieran ocurrido. Sí. O sea, todos estos libros que tenemos aquí son respuestas a preguntas que se hizo el autor del libro. Y en el momento. En el momento. Y son muy sesgadas a tratar de responder esas preguntas que ellos tuvieron. Y está padre leerlos, pero está mucho mejor tener tantos alumnos como ustedes que tienen un montón de inquietudes, preguntas, etcétera, que a nosotros también nos saca un poquito de nuestra zona de confort, nos hace pensar, nos hace reflexionar. Y pues les quiero agradecer por la invitación de esta plática. Y pues no sé si quieran agregar alguna otra cosa. Bueno, yo mi pregunta, así que tengo curiosidad, más que nada, sería así como entre Thomas Alva Edison y Nicolás Tesla, ¿quién era más como humanista, así al momento de como querer hacerle una pregunta? O sea, si alguien le preguntaba algo que quisiera aprender, esa persona, ¿quién era así como más empático, más que nada? Sí, de los dos. Qué difícil. Bueno, pues de acuerdo a los historiadores, Tesla era inalcanzable, o sea, hablaba ya en un nivel muy alto y no bajaba mucho de nivel. También por eso tal vez algunos decían que estaba loco. Yo tengo muchos conocidos que funcionan así, algunos profesores de mi escuela, que están en un nivel muy alto y pues ningún alumno se les puede acercar porque no se bajan de nivel. Sí, no quieren perder el tiempo, no me entienden, entonces ¿para qué les explico? ¿No? Así es, y entonces, pues creo yo que esa era la personalidad, de acuerdo a lo que he leído, de Tesla. Sin embargo, si tú te preparas y vas con preguntas concretas, a lo mejor sí te habría hecho caso. Y en cambio Edison, pues ahí por el contrario, él buscaba siempre los reflectores y es más, él buscaba que le preguntaran, ¿no? Y a veces hasta sin que le preguntaran ya estaba listo. La anécdota de la lámpara incandescente es impresionante. Él la publicitó mucho tiempo antes de que la tuviera y él mismo se echó la soga al cuello, pues de que ya tenía los periodistas ahí encima para que ya la tuviera lista y él no la tenía lista hasta que por fin
encontró el carburo de tungsteno y la pudo echar a andar. Pero eso es otro tema interesante. A veces es necesario tener esos deadlines o esas fechas límite para obligar un poquito a que sucedan las cosas. Pero yo creo que siempre y cuando tuvieras algo ya preparado, ¿no? A veces así es jalar tan improvisado como que me parece un poquito arriesgado. Pero era muy el estilo de Ford, ¿no? Y de otros. Sí. Edison y Ford eran muy amigos. Eran del club, digo. Exacto, yo. ¿no? Muy bien, pues no sé, ¿alguna otra cosa que quisieras agregar? Yo puedo seguir platicando por horas, pero también hay que respetar un poco el tiempo del público. Te agradezco mucho también. Yo creo que es fundamental el conocernos un poquito más. No habíamos tenido este espacio. Es fundamental. Yo respeto mucho tu trabajo, admiro mucho tu creatividad, tu proactividad, tu empuje para hacer muchas cosas. Yo hubiera querido en algún momento tener un foro así o un podcast en algún momento, pero el tiempo no te da y la creatividad no te da, entonces esa parte pues es muy rica. Admiro mucho que a pesar de tener tantas labores y tantos trabajos, pues también decidas estar aquí. Creo que es algo importante y pues ojalá pudiéramos reunirnos en otra ocasión. Perfecto, pues ya está. Pónganle fecha. Bien, todos. Pues muy bien, gracias a todos. Gracias. Nos vemos pronto. Bye. Muchas gracias. Sí grabaron, ¿verdad? Sí. No se grabó nada. Sí me pasó. Recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify. Si ya lo hiciste, gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio. Y si alguna de estas ideas te ha ayudado, compártela. Eso podría hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Así que no te pierdas ningún episodio, suscríbete al podcast, recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos. Soy Tomás Lash, espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos. Nos escuchamos pronto con más ideas al aire.